Para Casa Centroamérica la memoria es esencial y trabajar la memoria histórica desde una perspectiva comunitaria nos permite abrir espacios como este para no olvidar, para reconocernos, para organizarnos y para no callar ante lo que está sucediendo en Centroamérica y en el mundo. Por esto se hace aún más importante recordar a Gregorio Seltzer, especialmente en este contexto de nuevos exilios centroamericanos en México. Hoy también estamos haciendo un ejercicio de resistencia y de solidaridad. Así que muchas gracias por estar aquí, esta es su casa. Al terminar el foro vamos a tener un refrigerio en el lobby y desde ya pues tenemos cervecitas, agua, té y café, y además el libro de Gregorio Seltzer lo tenemos a la venta para que puedan llevarse un ejemplar. Soledad, nuestra querida Soledad Lastra no pudo acompañarnos hoy por problemas de salud, pero nos ha enviado a su colega y próxima doctora en pedagogía en la UNAM, Malena Alfonso. Ella tiene 15 años de vivir en México y es experta también en temas de exilios, particularmente el argentino. Así que, Malena, te dejo la palabra para que nos presentes a este maravilloso panel que nos acompaña hoy y espero que disfruten esta actividad. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Bettina. Buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como decía Bettina, bueno, quienes conocen a Sole saben que no soy Sole, que está un poco indispuesta el día de hoy, pero bueno, me pidió encarecidamente que les extendiera, que les ofreciera a todos sus disculpas, sobre todo a nuestros invitados, que lamenta mucho no poder estar aquí en este encuentro que se propuso para conmemorar la vida y el pensamiento de Gregorio Seltzer. Escritor, periodista, pensador sobre América Latina, Seltzer fue profesor en Argentina y en México, un activista de la verdad y la memoria, de la denuncia y la defensa de la soberanía de cada país del continente. Durante toda su vida se ocupó de develar los verdaderos intereses que el imperialismo tuvo sobre nuestra región, así como de documentar cuáles eran las estrategias políticas, económicas y sociales que se desplegaban desde Estados Unidos para someter a los pueblos y obstaculizar los proyectos de resistencia. El día de hoy nos acompañan el doctor Pablo Yankelevich, Beatriz Torres Abelaira y Humberto Musacchio, quienes compartirán con todos nosotros sus memorias sobre Gregorio Seltzer, su trayectoria profesional, política y personal, y también los espacios profesionales, políticos y personales que compartieron con él. Cada uno de ellos tendrá entre 15 a 20 minutos para desarrollar sus ideas o lo que quieran compartirnos el día de hoy, y al finalizar abriremos un espacio de preguntas o comentarios, ¿sí? Bueno, le daremos la palabra en primer lugar al doctor Pablo Yankelevich, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus campos de especialización son la historia política de América Latina contemporánea, la historia de la Revolución Mexicana, la historia de los exilios y los refugios políticos en América Latina y la historia de migración en México. Pablo, te damos la palabra. Hola, ¿sí se escucha? Hola, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí y agradezco a Gaby y a Irene la invitación a conmemorar a don Gregorio, que hoy se cumplen 34 años. El 27 de agosto del 91 nos abandonó. En 1988, en una entrevista, Gregorio dijo muchas cosas, pero quiero solo comenzar con un párrafo de esa entrevista. Habla Gregorio Seltzer, 1988. Pienso que he vivido mucho,
no tan intensamente como otros. No he participado en una guerra o en revoluciones. Nunca he esgrimido armas de fuego y en general me considero un pacifista elemental. Un hombre de ideas, un hombre pacífico, un hombre no violento. He tratado de ajustar mi vida, mi militancia, mis libros, a esa especie de pauta que imaginé cuando tenía 18 años. Todo lo que escribí, todo lo que milité, ha estado inscrito en ese marco que dice, 2 puntos, quiero que haya un mundo mejor del que yo encontré. Bueno, yo conocí a Gregorio como profesor. Gregorio fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Conocí a Gregorio ya mucho antes, porque el Sandino estaba en la biblioteca de mi casa en la ciudad de Córdoba. Pero yo no sabía quién era Gregorio Seltzer, hasta que me lo encontré en México en las páginas del Día, luego en las páginas del 1+1, luego en La Jornada, y luego me lo encontré de verdad en 1989, 90, casi al final. Yo no sabía que al final. Cuando lo conocí personalmente, conocí a él, conocí a Marta, porque estábamos trabajando en un proyecto que él simplemente lo esbozó, pero no lo pudo terminar. Pero es un proyecto que de alguna manera dibuja lo pionero que fue este hombre, porque en el año 88-89 yo coordinaba una colección de libros sobre historia latinoamericana y me acerqué a Gregorio para pedirle que él preparara un libro sobre algo que hoy está, digamos, en la cresta de la ola, pero que Gregorio comenzó a escribir en los años 80 y que se llama Narcopolítica. Él tenía que preparar un libro sobre política y narcotráfico en América Latina en 1989. Y él ya tenía escrito centenares de páginas sobre eso. Y con esto quiero comenzar, porque la primera pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. ¿Cómo demonios un hombre que nació en 1922, hijo de obreros judíos ucranianos, huérfano de madre cuando era un bebé, con un padre lo suficientemente pobre como para no poderse hacer cargo de él y depositarlo en un orfelinato, un hombre que se educa, la primera educación es en un orfelinato, que sale a los 12 años de ese orfelinato y ya se pone a trabajar como asistente de un relojero, ¿sí? Hace sus estudios secundarios por la noche en una nocturna, no puede entrar a la universidad por razones que luego podemos contar. ¿Cómo ese hombre es autor de más de 50 libros? Y es autor de más de 5.000 artículos periodísticos. Y es el editor de casi 100 libros en más de 10 editoriales. La pregunta es, ¿cómo es posible? Con estudios secundarios. Entonces, si Sandino encontró su biógrafo, todavía no encontramos el biógrafo de Gregorio. De Gregorio necesita un biógrafo. Y ha habido muy buenos intentos de una alumna mía hace muchos años, Ana Laura Ramos, que tiene 2 tesis con muy buenos ensayos sobre Gregorio. Y yo espero que algún día se anime a escribir la biografía de Gregorio, porque es efectivamente un personaje que está buscando un biógrafo o una biógrafa. Entonces yo quería hablar muy poquito de esa biografía, muy poquito, porque no hay mucho tiempo. Bueno, se trata de un personaje excepcional, es un personaje con una
avidez por la lectura y una capacidad de memoria que, como él decía, mi enfermedad es mi memoria. Yo soy un enfermo de memoria. Una cosa excepcional. Un tipo que lee absolutamente todo, que se educa sobre la base, el pilar de su educación es un diccionario que le regala un hermano mayor, y él lee un diccionario en un orfelinato, palabra por palabra, y luego comienza a leer todo lo que encuentra. Bien, este personaje evidentemente vive en una época, y esa época tiene mucho que ver con lo que Gregorio es, con lo que Gregorio vivió, con lo que Gregorio militó y con lo que Gregorio escribió. Y ese es el mundo de la Argentina, del Río de la Plata, de los años finales de los 30, ya es un adolescente, y los años 40. Gregorio sale, se pone a trabajar de lo que encuentra y comienza muy rápidamente a vincularse al Partido Socialista argentino. Y sobre todo se vincula a un personaje muy importante en la historia política argentina, que se llamó Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista en América Latina, un abogado súper experto en derecho laboral, pero fundamentalmente uno de los primeros militantes antiimperialistas en América Latina. Un personaje enorme, ese sí tiene varios biógrafos. Por razones X, en realidad por razones de un exilio, porque el primer exilio de Gregorio es en Uruguay. Gregorio es perseguido por lo que comienza a escribir y muy joven se refugia en Uruguay. Y en Uruguay, yo creo, pero aquí están sus hijas, nace esa vocación por el periodismo o ese acercamiento al periodismo al lado de personajes enormes como Quijano y la revista Marcha. Y en Uruguay conoce a este hombre que es Alfredo Palacios, también en el exilio, perseguido por una de las tantas dictaduras anterior a la de Perón. Y al regresar a la Argentina, Gregorio, que no tiene dónde caerse muerto, va a vivir a la casa de Alfredo Palacios y se convierte en el secretario de Alfredo Palacios. Yo, por razones absolutamente casuales, me tocó vivir al frente de una casa que yo no sabía que era la casa de Alfredo Palacios, pero que yo pasaba todos los días por ahí y lo que me sorprendía era la cantidad de libros que había en esa casa. Alfredo Palacios fue un verdadero animador de la causa antiimperialista en Argentina y uno de los que planta la bandera de Sandino en Argentina. Estamos hablando de 1922, Gregorio 1926-27, Gregorio tiene 3-4 años. Pero en esa biblioteca, que es una de las bibliotecas más fantásticas sobre América Latina, es todo lo que Alfredo Palacios iba juntando a lo largo de su propia militancia y lo que le iban enviando desde América Central, desde Brasil. Bien. En esa biblioteca, Gregorio pensó y escribió el Sandino. ¿Cómo llegó a Sandino? Probablemente haya llegado a Sandino por una cosa anterior a Sandino, que tiene que ver con esta especie de historiador de Gregorio, que es el golpe de Estado en Guatemala. 1954, la caída de Arbenz, la intervención de la CIA en ese golpe. Seguramente Gregorio comenzó a ver papeles y seguramente Gregorio dijo, bueno, esto debe tener una historia, esto no es nuevo. Y bueno, se debe haber puesto a buscar esa historia y encontró a un personaje, y ese personaje fue Sandino. Y esa obra, que se ha publicado por centenas de miles de ejemplares. ¿Sí? Yo logré contar 12 ediciones en Argentina. ¿Sí? Hay ediciones en italiano, en inglés, en portugués. Ha habido una nueva revisión ahora aquí, por Fondo de Cultura Económica, pero hay una edición cubana de 200 y pico mil ejemplares, etc. Lo importante de esa obra es la obra misma, pero sobre todo el impacto de esa obra, porque nada más ni nada menos que los propios futuros sandinistas
fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocieron a Sandino gracias a Gregorio Celsa. No sé si ustedes se pueden imaginar, o por lo menos acá, ¿qué hace este hombre en Buenos Aires escribiendo sobre Sandino? Y que Sandino circule de la manera en que ha circulado, desde el extremo sur del continente. Bueno, solo eso es una proeza. Es decir, poder escribir ese libro en la primera y la segunda edición. La segunda edición es el doble de la primera, tiene un tomo más. Y luego conseguir la circulación de esas obras. Estamos hablando de 1955. ¿Sí? Bien, el Sandino es la primera obra y es la obra cumbre, es la obra que marca el resto de la obra de Gregorio. Además, decía yo, el otro día me puse a contarlos, yo conté 48 títulos, seguramente me falta escritos por él. ¿Qué es el Sandino? El Sandino es una mirada a través de la cerradura de una puerta, ¿sí? De mirar a América Latina y mirar el intervencionismo norteamericano y mirar las luchas por la soberanía a través de un personaje. Ese personaje es Sandino. Y una reconstrucción impecable. Es la mejor biografía que se ha escrito hasta la fecha. No hay nada mejor que eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo construyó? Bueno, ahí está la genialidad de este personaje. Era verdaderamente genial. Lo que no estudió historia, no hay, digamos, enormes, ni muchos, ni pocos marcos de referencias historiográficas. Es un hombre de una intuición maravillosa, que encuentra los documentos y comienza a construir círculos concéntricos para buscar sus contextos y cuenta historias a partir de esos documentos. Y en el caso de Sandino, efectivamente, buscó documentos y se documentó como buen periodista y en realidad buen historiador del tiempo presente, porque para él era el tiempo presente, para nosotros hace muchos años, porque pasó este asunto de Sandino, para él habían pasado 20 años, 25 años. Se documenta muy bien, y se documenta muy bien porque tiene el olfato y también la suerte de poder encontrar testimonios. Era embajador de Armes en Buenos Aires Manuel Galich. Manuel Galich fue canciller de Armes y luego embajador en el sur. Galich es un personaje central en la edificación del Sandino, porque es quien le proporciona documentación de primera mano para el golpe, para el estudio El Guatemalazo, el libro del 64, más para él. Luego, porque en Argentina vivieron su exilio los Arevalo, ¿sí? El papá del actual presidente guatemalteco se exilió en La Plata. Entonces hubo un núcleo de centroamericanos, de políticos, pedagogos, ¿sí? Exiliados en la Argentina en los años 40. Y con ellos don Gregorio también tuvo contacto. Y luego, como buen periodista y buen curioso, empezó a hurgar en libros, en librerías de viejo. ¿Sí? Y cuando hurgó en librerías de viejo en Buenos Aires se encontró otra maravilla, que era, creo, la parte de la biblioteca de Máximo Soto Hall, que era un enorme intelectual guatemalteco que vivió en Argentina y se terminó vendiendo sus libros en libros de viejo. Ese fondo lo rescata Gregorio. Bien, entonces, esa es la primera obra, la obra más importante. Pero Gregorio es un personaje que en Argentina nunca tuvo la dimensión que alcanzaron sus obras y que luego sí pudo disfrutar en México. Porque durante casi 20 años Gregorio trabajó de redactor en el periódico más conservador de Argentina,
encargado de la sección de servicios públicos, de una cosa absolutamente anodina, en donde él trabajaba y de eso se ganaba la vida, trabajando en ese periódico y escribiendo, por supuesto, cantidad de revistas, corresponsal de agencias extranjeras, etc. ¿Sí? Y, por supuesto, le llega la persecución, primero con el peronismo, luego a partir del año 74, él va a ser amenazado de muerte por un grupo paramilitar en Argentina, tiene que salir a Perú, sale a Perú, vuelve a Argentina y ya va a ir peor porque ya vinieron los militares, de tal manera de que todas las recomendaciones eran que si quería conservar la vida tenía que salir del país, sale primero a Perú y el Perú viaja luego a Panamá y en Panamá lo terminan de convencer de que tiene que venir a México. Y en México encontró efectivamente su lugar y aquí en México lo ubicó, le otorgó efectivamente el reconocimiento y sobre todo las oportunidades que tuvo. Y esas oportunidades para él fueron únicas porque para un periodista como don Gregorio, que el periódico El Día le dé 8 columnas diario, hay que escribir 8 columnas diarias, en una página entera todos los días. ¿Sí? Más la facultad de la UNAM le da una posición de profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos. ¿Sí? En el posgrado, sí. Bien. Para ir terminando porque se me acaba el tiempo. Don Gregorio no solo escribió, no solo dio clases, militó en el periodismo muy seriamente, no solo fue un experto en lo que hoy nosotros llamamos Guerra Fría, estudios de Guerra Fría, que en el campo de la historia y la historiografía tiene una expansión enorme, no solo fue un pionero en eso. Yo el otro día estaba revisando Guatemalazo en la edición de 1965 y el subtítulo del Guatemalazo en 1965 dice el subtítulo: la primera guerra sucia de América Latina. Todavía los historiadores no habían descubierto el Guatemalazo como la primera guerra sucia de América Latina y es pionero en eso, la primera guerra sucia. No solo fue eso, sino que él y una persona maravillosa, que fue Marta, maravillosa, fueron juntando papeles a lo largo de su vida, papeles y libros, ¿sí? Para salvar los papeles, para salvar los libros, perdón, esos libros son donados a México y salen con resguardo de la diplomacia mexicana, y esa biblioteca de Gregorio y Marta en Buenos Aires es la base de la actual biblioteca de Flaxo, México. Flaxo, México se funda y la primera biblioteca es la biblioteca de Gregorio. Y lleva su nombre, es el Fondo Gregorio Sáenz. Pero no conforme con eso, la segunda biblioteca, la que arman en México, es parte hoy de la Biblioteca La Fragua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la biblioteca de la Cancillería. Hay un fondo que es el Fondo Gregorio Sáenz. Pero ahí no se acaba la cosa. Durante muchísimos años construyeron un archivo, que es el archivo con el cual él trabajaba. Ese archivo estaba en su casa, yo trabajé en ese archivo. Cualquiera que se acercaba a Gregorio y decía: oye, Gregorio, ando buscando tal cosa, entra y pasa y abre el cajón y la encaja y el archivo muerto. Bueno, ese archivo hoy es o fue la semilla de un centro de documentación extraordinario que mi amiga Beatriz hablará sobre ello. Entonces, no solo escribió, no solo dio clases, no solo fue un periodista, sino que además nos legó fondos documentales que son centrales para entender nuestra historia. ¿Sí? Y se me acabó el tiempo, luego podemos conversar. Sí.
Muchas gracias, Pablo. Muy interesante lo que nos compartes. Bueno, voy a darle la palabra a Beatriz Torres Abelaira, fundadora y responsable general del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este archivo resguarda, un poco como decía Pablo, toda la documentación profesional y personal producida por Gregorio Seltzer durante toda su vida. Camena es un faro de memoria y de resistencia para América Latina. Beatriz Torres se ocupó de generar el proyecto del archivo, obtener información y capacitación, diseñar el área y conformar el equipo de trabajo. Además, y no menos importante, Beatriz fue perseguida por la dictadura de Pinochet, exiliada en Cuba y en México, y tiene una larga trayectoria por la verdad y la justicia en América Latina. Te escuchamos, Beatriz. Bueno, gracias por la invitación. Compañeros y también los que están al frente, ¿no? Tarea ardua, tuve la fortuna de conocerlo y mucho, y la primera vez que lo vi fue en mi casa. Él trabajó mucho con la Casa de Chile, porque los sectarismos, lamentablemente, estuvieron siempre presentes en la Casa Argentina. Y Gregorio fue un compañero más, un chileno más. Trabajaba con una comisión especial que teníamos, que eran los estudios militares. Por cierto, una última presentación que tuvo en Casa Chile, ya al final de su vida, está escrita a mano, la tenemos nosotros, y es sobre el asunto militar. Sobre el asunto militar él le dedicó muchísimo. Y como yo siempre he dicho, él ha tenido una mirada tan larga. Él era como una perforadora, es decir, un tema, y era capaz de llegar al núcleo, y no solamente al núcleo, y de ahí para verlo a distancia, ¿no? Y a mucha distancia. Por eso Gregorio Seltzer hoy se estudia más que antes, por una razón, entre otras, la tecnología. Nosotros en este momento tenemos 22 fondos documentales. Ninguno es perita en dulce, todos son complejos. Tenemos todo el caso, por ejemplo, de el general Gallardo, que nadie habla del general Gallardo, pero nosotros ponemos también el dedo en la llaga. Sobre Centroamérica, lo que ustedes quieran. Aquí hay compañeras que han hecho donaciones y que se lo pasan haciendo donaciones. Muchísimas. Aquí tenemos un donante extraordinario también. Tenemos una enorme cantidad de trabajo. Todo eso para que vean la vigencia hoy, no mañana. Hoy. Es extraordinario todo lo que ha dicho, y falta el 90%, ¿no?, de lo que tú has dicho. Pero para hablarles de hoy, nosotros todo nuestro material de archivo está debidamente clasificado, ordenado, en cajas libres de ácido, bueno, con todas las reglas de la archivística y de la conservación y de todo. Que quiero aquí hacer un paréntesis. Nuestra muy modesta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que le dedica dinero, le dedica espacio y le dedica mucho al Camena. Eso hay que decirlo también. Y voy a nombrar al ingeniero Manuel Pérez Rocha, nuestro rector fundador, que fue central para que existiera el Camena. Trabajamos durante un año en el proyecto. Durante un año. Es decir, también hay que reconocer los esfuerzos universitarios, ¿no es cierto?, por el respeto
gigantesco al que le tenemos a la obra gigantesca, inmensa de Gregorio Celce. Hemos logrado hacer todo eso y además la digitalización. Hoy día tenemos no sé qué cantidad de megas que están en circulación. Nosotros no tenemos ningún papel que no se pueda consultar. Ninguno. Absolutamente ninguno. Todo está para que el que quiera consultar lo haga, que investigue, que haga lo que estime conveniente. Hemos hecho una nueva página. Hace 6 meses, una nueva página, hace 6 meses que la tenemos en funcionamiento. Llevamos, Cristina, 180.000 hoy, con el medidor, tenemos un medidor. 180.000 consultas de distintos fondos que tenemos, todo importantísimo. ¿Quién se lleva del círculo? ¿Quién se lleva la mayoría? Hasta el día de hoy, que lo checamos antes de venirnos. Gregorio Celce. Gregorio Celce lo estudia el mundo entero hoy día, con un trabajo modesto como el nuestro, con una universidad modesta como hoy día. Gregorio camina por el mundo, formando gente. Es una experiencia absolutamente extraordinaria. Lo que estoy dando son datos duros. Si quiere ir al Camena y lo puede comprobar. El otro, ayer o anteayer se lo mandé a Blanche, que me lo pidió. Porque todos los días cambia, ¿no? Puede ser el 62%, puede ser el 49%, dependiendo. Pero siempre la mayoría es Gregorio. Hay profesores en España que dan clases, digo que no los han escrito ellos, con el Camena. ¿A quién estudian? A Gregorio Celce. El que quiera estudiar América Latina, el que quiera saber qué en demonios es Estados Unidos, tiene que estudiar a Gregorio Celce. No hay de otra. Un día nos visitó el doctor Lorenzo Meyer, grandote, abrió así sus brazos y dijo: aquí está Gregorio Celce. Los que estudiamos América Latina y los que no hemos especializado en Estados Unidos, nuestro más grande maestro. Y así les podríamos estar contando horas. Pero les quiero leer un par de cosas de gente muy importante en el mundo. Pero hay una cosa: 3 hijas tuvo Gregorio y Marta. 2 de ellas están aquí. Y hay una que esté donde esté, la saludamos también, junto a Gregorio y junto a Marta. Pero hubo otra persona que lo acompañó durante muchos años, incluso en sus cartas de despedida habla de él, Esteban Hassan. Y cuando nosotros, entre otras cosas, lo que no hizo nadie, ni siquiera la UNAM, porque una obra enciclopedia, es la cronología de las intervenciones en América Latina, 2 siglos, desde la independencia norteamericana hasta la invasión a Panamá. 4 tomos, nadie lo había hecho, lo hicimos nosotros. Así donde ustedes nos ven, sencillitos, modestitos, no somos doctores, aquí somos, pero somos militantes de la memoria. Y entonces los militantes de la memoria somos porfiados. Y llegamos hasta donde tengamos que llegar y sacar las cosas. Y en digital. Y además en digital. Porque entonces teníamos que pensar en que los 4 tomos pesan como 4 kilos. Evidentemente no cuestan 100 pesos. Entonces dijimos, bueno, también hay que pensar, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestros estudiantes, hay que hacerlo también en CD, que eso cuesta
4 centavos, ¿no? Y entonces también. Y entonces tiene buscador. Usted quiere un país, quiere una fecha, un nombre, lo que usted quiera, tiene un buscador. Esta universidad, que también es muy atacada, que nos dicen 20.000 cosas, que somos patitos y qué sé yo, no somos patitos, somos pequeños gigantitos que hacemos y contribuimos en muchísimas cosas, no solamente a esta ciudad, sino y al mundo entero. Así, tan tranquilitos como nos ven. Bueno, hacemos televisión, hacemos radio, que aquí está una compañera Marta, que nos han transmitido, y el programa se llamaba Gregorio y Marta Seltzer, desde Europa a la Patagonia, durante 3 años. 400, 640 y tantas repetidoras. Aquí a donde ustedes nos ven, somos 5 personas, quiero decirles. No somos un equipo gigante, somos 5 personas. Bueno, yo les quería leer lo de Stefan Hassan cuando se hace la presentación de la cronología. Y como estamos hablando de memoria, esto me encantó. Memoria es la madre de las musas, entre ellas Clio. Sin ellas, la vida social retorna al estado salvaje. En contra de Memoria y sus hijas civilizadoras, aparecieron las musas falsas, las Pierides, hijas de Pieros, quienes con su canto oscurecían todo y acabaron convertidas en urracas. A propósito de los tiempos que hablan tanto de Memoria, hay un enorme ejército de urracas que todos los días nos están hablando de muchas cosas que no son ciertas. La negación de la memoria y el esclarecimiento conduce a una época oscura de oscurantismo, el salvajismo. Ni más ni menos, esa es la importancia gigante de la memoria. No nos quieren en algunos lugares, esa es nuestra máxima condecoración. Vamos a pedirle a algunos otros grandes intelectuales del mundo que han escrito sobre Gregorio. A Noam Chomsky tuve la osadía de pedirle que hiciera la cuarta de forro de esta gran obra. Les voy a leer lo que escribe Chomsky de Gregorio, porque de verdad que por más que hablemos nunca vamos a alcanzar su inmensidad. Hay que decir que era de una enorme generosidad. La cantidad de gente que llevaba a la casa, ¿no es cierto?, para compartir ese archivo, para compartir su biblioteca, para compartir él su conocimiento. Dice de esta obra: la cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina de Gregorio Seltzer es un meticuloso registro que revela de manera invaluable la transformación de América Latina como dicho proceso fue modulado por fuerzas exteriores y lo que puede hacerse para que el continente consiga finalmente hacer uso eficaz de su considerable riqueza humana y material para beneficio de una población que ha sufrido un extremo y merece un futuro mucho más prometedor. El equipo ha realizado un trabajo sobresaliente en la digitalización de esta compleja colección de materiales, complementados con esmerados comentarios, un escrupuloso enriquecimiento del contexto y un conjunto cada vez mayor de documentos materiales relacionados. Esos logros proporcionan un invaluable recurso para la investigación académica y para la consulta de los ciudadanos interesados, así como el sustento para nuevas y prometedoras iniciativas. El archivo Gregorio y Marta Seltzer ha de convertirse en un importante centro hemisférico para la investigación y el activismo, un merecido y adecuado tributo para un individuo verdaderamente
excepcional. Y lo que dice Vedras va mucho con lo que acaba de contarnos el doctor. Dice: Gregorio Seltzer era el prototipo del investigador. Sus archivos y colecciones de documentos eran completos y era extraordinariamente generoso para compartir su conocimiento y sus materiales con otros. En esta época de crecimiento irracional, de crueldades chauvinistas y arrogancia imperial occidental, cuando no está de moda entre los intelectuales hablar de imperialismo, Gregorio iba contra la corriente. Este estudio era el legado que dejaba a las futuras generaciones de socialistas democráticos. Es con ese espíritu que nosotros, los escritores, y lo dice un estadounidense, periodistas y académicos, tenemos la responsabilidad de decir la verdad sin importar el costo. Y eso es lo que marca Gregorio Seltzer como un gigante de nuestro tiempo. A mí me parece que me he permitido leérselas porque me parece una de las grandes descripciones de este hombre absolutamente inmenso, generoso, que tiene una visión. Es decir, Guerra Fría es imposible, absolutamente imposible no estudiar a Gregorio Seltzer. Es obligatorio. Saber de Estados Unidos hay que leer. Cuando yo escucho algunos fragmentos de la mañanera, porque no soy capaz de pasar de los 20 minutos, lo debo de confesar, y yo digo, les voy a mandar, voy a ir en una mañanera y voy a dejar la cronología de las intervenciones, para que se enteren quién es Estados Unidos y quiénes son otros países, ¿no? Digo, para que entendamos de cómo está hecho Estados Unidos, ¿no? América para los americanos. Eso está en la Constitución de la Independencia. Es decir, no lo pensaron en el siglo XIX ni lo pensaron en el XX. Eso fue en el XVIII, cuando tenían claro, absolutamente claro, que esta región les pertenecía y que actúan como tales y que son intervencionistas tarde, mañana y noche. No importa que sea Trump o no importa lo que sea, no importan los presidentes, no nos importa si son demócratas o son republicanos. Ahí está la historia. ¿Quién lo documentó? ¿Quién los desnudó hasta su último milímetro? Ha sido Gregorio Seltzer. Y por eso hoy el mundo lo estudia. Y esa, me parece, es una noticia que traemos como Gamena, como universidad, que la queremos compartir porque me parece algo trascendental e histórico. Muchísimas gracias. Mil disculpas, pero nos van a dar 5 minutos porque no me pasé de los 5 minutos. Muy bien. Nosotros hemos recuperado 138 horas de Gregorio Seltzer. 138 horas, gracias a la solidaridad de la Fonoteca Nacional de México. La clasificación, 11 años nos hemos demorado. Aquí está Camena Media, Juan Manuel Estruc y Cruz Soria, que ellos hicieron todo ese trabajo de escuchar 138 horas y clasificarlos. Eso está hoy en nuestra página. El que quiera, se lo mandé a Blanche y me dice, esto no lo puedo creer. No, créelo porque así es de verdad. Y entonces tenemos un invitado. Ayer le hemos dado 5 minutos. Y yo creo que lo conocen todos ustedes. Se llama Gregorio Seltzer y va a hablar de América Latina. Felicitaciones, excelente.
Latinoamérica veremos que Honduras se ha convertido, de hecho, en la plataforma portaaviones terrestres de Estados Unidos, aproximadamente 2.000 soldados norteamericanos como guarnición establecida en una base aérea llamada Palmerola. El riesgo también que comparte El Salvador de la continuidad de la intervención de Estados Unidos, y también el riesgo de que por asociación o continuidad de las guerras que se siguen librando en Nicaragua y El Salvador, estas se trasladen al territorio de Guatemala o puedan contaminar de alguna manera la situación interna de Costa Rica. Pero la otra circunstancia, también en el Istmo Centroamericano, es la de que Panamá pueda llegar a convertirse en país intervenido por obra de la agresión, de la invasión de Estados Unidos. Panamá tiene, por lo menos en su historia, el registro de no menos de 10 invasiones e intervenciones armadas de Estados Unidos, a pesar de que hay pactos, hay convenios, acuerdos perfectamente establecidos entre esos dos países que teóricamente tendrían que impedir que esas intervenciones se consumen. Pero hay un riesgo mayor de que la situación se complique no solo para el Istmo Centroamericano, sino para el resto de América Latina. Y esta situación la proporciona el tema, una vez más, del narcotráfico. De hecho, para Estados Unidos es una gravísima preocupación legítima, puesto que ellos son los mayores consumidores de entorpecentes de todo el mundo. Pero no son solamente los países latinoamericanos los proveedores. Países como Pakistán, países como Afganistán se han convertido en productores y comercializadores de drogas tales como la heroína, que tienen a Estados Unidos como principal consumidor. Por una especie de dicotomía nada inocente, Estados Unidos y también Europa, que ahora empieza a soportar los efectos del narcotráfico también, prefieren en cambio ubicar todo el problema como si fuera específicamente de los países latinoamericanos. Es decir, que hacen también su propia narcopolítica y narcodiplomacia, como haciéndose los tontos en cuáles otros son los países que también producen drogas y la introducen a Estados Unidos, drogas pesadas, y prefieren en cambio ubicarlo como productos típicos de países sudamericanos como Perú, Bolivia y Colombia. Ubicarlo, separar esta producción en los países latinoamericanos les va a permitir el mantenimiento de una política de control militar sobre la región con el pretexto del narcotráfico. Y Brasil, por ejemplo, no está en estos momentos desvisualizado de la política de Estados Unidos, porque Brasil también ya ha entrado al negocio de la producción masiva de drogas y su introducción a Estados Unidos. Pues entonces, como a partir de esa temática existe otra meta, que es el potencial revolucionario, explosivo, que existe en buena parte de los países de América Latina y no solo en Centroamérica, por motivos tales como la deuda externa, que tiene todas las apariencias de ser insoluble. Pues entonces ese potencial explosivo necesita ser contenido, prevenido y retenido para el caso de que llegue la explosión, que en cualquier momento va a suceder, no sabemos en cuál país. De hecho, las razones objetivas, que son la pobreza, la miseria, la falta de soluciones esperadas por los pueblos, la falta de expectativa y sobre todo la desesperación de las masas, es la que puede producir ese tipo de explosiones que van a requerir fundamentalmente la existencia de ejércitos poderosos, casi todos ellos armados, protegidos, desarrollados y organizados por Estados Unidos. Por lo tanto, si este es un pronóstico, digamos, de tipo pesimista para lo que ocurra en la década del 90 en América Latina, es un propósito que se basa en una realidad agobiante,
en una realidad opresiva que es la existencia, por una parte, de problemas aparentemente irresolubles por parte de los gobiernos de nuestra región y por la otra, la existencia siempre presente, siempre agobiante también de los Estados Unidos en nuestro continente. Una última cosa que me acaba de recordar Irene. Acabamos hace una semana de sacar un libro de más de 700 páginas en un acuerdo que con el archivo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de todos los artículos que él hizo sobre Chile. Ahora a los 52 años lo vamos a presentar el 11 de septiembre en el Camena. O sea, seguimos además editando libros y que sería muy bueno que los chilenos los leyeran porque andan un poco perdidos nuestros queridos compatriotas. Bueno, entre otras cosas. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, para finalizar le vamos a dar la palabra a Humberto Sacchio. Humberto nació en Ciudad Obregón, Sonora. Ejerce el periodismo desde 1969. Fue jefe de las secciones culturales del Universal 1+1 y jefe de redacción de este último diario. Subdirector de La Jornada, director de Comala, suplemento cultural del Financiero y director de las revistas Kiosco y Mira. Es autor de 3 libros de crónicas: Ciudad Quebrada de 1985, Hojas del Tiempo de 1993 y Urbe Fugitiva de 2002, así como del Diccionario Enciclopédico de México. También es autor de diccionarios enciclopédicos de los estados de México, Nayarit, Guanajuato y el Distrito Federal, de Quién es quién en la política mexicana del año 2002 y de una historia gráfica del periodismo mexicano del año 2003. Humberto, te escuchamos. Creo que se van a vender mucho con tu ayuda. Yo soy hijo de un inmigrante italiano. Y por supuesto, me parece infame estas manifestaciones que hemos visto en la Ciudad de México contra la gentrificación, porque lo que alcanzamos a ver son letreros contra uno, sobre todo contra los gringos, contra los canadienses, contra gente de otros países. Yo soy de la opinión de que hay que combatir al imperialismo en todas sus formas, pero tengo excelentes amigos, gente de izquierda, militante en Estados Unidos, tengo hijos, tengo nietos que luchan precisamente porque Estados Unidos no sea esa basura que quiere Trump que sea. Y quiero referirme a la extranjería de la que se ha beneficiado México. Gregorio Seltzer para mí es una figura emblemática de esa extranjería. Desde su independencia, México ha sido refugio de numerosísimas migraciones, no todas de izquierda, no todas alineadas con aquello que compartimos nosotros, pero que vienen a enriquecer a mi país. Como mexicano yo me siento muy orgulloso de que un personaje como Gregorio Seltzer se asiente aquí, nos dé sus enseñanzas, nos beneficie con su sabiduría, nos oriente en las luchas que sostiene este mundo. Esto se lo debo pues a este espíritu de México. Un presidente tan miserable y criminal como Luis Echeverría fue sin embargo solidario con los países latinoamericanos en la época de las dictaduras. Creo que eso lo salva de pudrirse en el infierno, como yo decía. Desde el siglo XIX, decía yo, hemos visto cómo llegan refugiados de otros lados. Cuando México acababa de ganar la independencia, llegó una gran cantidad de franceses y de italianos. Más adelante vinieron muchos a combatir contra los gringos. En 1847 hubo extranjeros luchando contra los gringos en México. Durante la intervención francesa hubo más extranjeros, argentinos hubo una buena cantidad. Y es un orgullo para nosotros
Y esto no lo enseñan en las escuelas de mi país. Esto es lamentable. Deberíamos tener como libro de texto por lo menos un resumen de la obra de Gregorio Seltzer. México es un país que ha sido altamente beneficiado por los exilios y ha sido solidario, creo, en el plano internacional al menos, porque ha tendido la mano a los perseguidos, a quienes padecen pues por las dictaduras. Y eso yo creo que tiene su mérito, y lo tiene el PRI. Los gobiernos priistas fueron de ese talante. Yo quisiera ver más activo a mi gobierno actual en esta tarea de tenderle la mano a los compañeros de otros países. Pero voy a referirme a mi querido, mi amadísimo Gregorio Seltzer. En los años 50, el poeta Efraín Huerta dirigía un periodiquito dominical, un tabloide que se llamaba El Fígaro. No aparecía ni siquiera su nombre como director. Efraín era un tipo muy modesto. Ahí tuve ocasión de leer El Sandino. Lo publicó por entregas. Para mí fue el descubrimiento de mi continente. El saber quién es esa figura de Sandino, por ahí se escuchaba el nombre. Yo no sabía ni quién era. Era yo un adolescente. En mi casa no había libros. Entonces, para mí, poderlo leer, porque periódicos afortunadamente siempre hubo, poder leer El Sandino cada semana, primero con curiosidad y después con verdadera pasión. Porque una característica que tiene la prosa de Gregorio Seltzer es que nos agarra y nos arrastra. Es un gran escritor, aparte de historiador y de lo que ustedes quieran. Es un gran escritor, un hombre que tiene el talento en la pluma y lo sabe repartir generosamente. Bueno, ese Sandino para mí fue básico, fue definitivo en mi formación política. Después pude leer El Pequeño Ejército Loco y otras cosas, no mucho después, también lo publicó El Fígaro. Y yo creo que eso deberíamos rescatar. Deberíamos, fíjate que sí. Efraín Huerta era un hombre de izquierda. Fue miembro del Partido Comunista hasta que fue expulsado en la época más negra del comunismo mexicano, en los años 40. Pero siempre estuvo cerca del partido, siempre estuvo cerca. Cuando los festivales de oposición, ya en los años 70, yo iba como reportero del periódico del partido al primer festival, y Efraín me escribió, ya no podía hablar, le habían operado la garganta, y Efraín me escribió un pequeño mensaje de lo que él llamó nuestro partido, el Partido Comunista. Era un partido que entonces estaba en evolución, abandonando el estalinismo, abriéndose a nuevas ideas, a procesos diferentes, abandonando aquella cerrazón, aquella rigidez del estalinismo. Y ahí nos sentimos a gusto los que veníamos de las luchas del 68, del 66, participamos con muchas ganas para levantar esa izquierda que estaba totalmente derrotada. Después de la matanza de Tlatelolco, en el país difícilmente llegaban a 1000 miembros del Partido Comunista. Entonces, bueno, estas obras, pues, como las de Gregorio, para mí son clave, son orientadoras, nos abren caminos que ignoramos que existen. Este es el asunto. Y como hijo, pues, de un inmigrante que no fue de izquierda, por cierto, me siento orgulloso de que mi país reciba a tantos y tantos y tantos extranjeros que se convierten en mexicanos, que le dan a México lo mejor, grandes científicos. Tenemos varios premios nacionales que no son nacidos en México, artistas ni se diga. Tenemos una cantidad de artistas nacidos en otros países que de veras son para enorgullecernos, porque enriquecen nuestra cultura, la cultura de México, pues, cómo se genere, cómo se proyecte. Bueno, entonces, tener a un señor como Gregorio Seltzer que llega y nos regala todo lo que él era, que mostrara una sencillez extraordinaria, un personaje de veras que me sorprendió. Él llegó en los años 70. En los 70, sí, en los años 70, 76. 76,
Bueno, yo lo leía, por supuesto, pero fue hasta 1989 cuando lo pude conocer personalmente. Y lo quise hacer porque yo acababa de editar una obra, un diccionario enciclopédico sobre México, y quise que él la tuviera. Quise que ese latinoamericanista tan especial, tan dedicado, autor de una obra trascendente, tuviera eso, como un homenaje, como un reconocimiento a su grandeza. Bueno, yo esperaba encontrarme un tipo medio serio, medio hosco, pues es que era un personajazo, ¿no? Y no, me trató como si fuéramos conocidos de toda la vida. Así era él. Y eso es algo que yo guardo con verdadero amor, porque cuando un gigante nos tiende la mano, yo creo que hay que agradecerlo, hay que guardarlo, hay que escribirlo. Quiero decir pues que yo estoy emocionado que me hubieran invitado aquí, porque soy un adorador de Gregorio Seltzer, soy un admirador de lo que conozco de su obra. Yo no la conozco toda, no soy un experto como mis compañeros de mesa, pero insisto, haber conocido esos dos libros de Gregorio cuando yo era un adolescente, para mí fue determinante para irme por un camino de izquierda. Que en el Partido Comunista, la Juventud Comunista, en una alianza con trotskistas, maoístas, guevaristas, en fin, pero siempre militando en la izquierda, tratando de hacerle honor a esa herencia intelectual en mi periodismo. Porque también ahí en el trabajo diario, en lo que somos, también hay que manifestar todo lo que nos dan esos personajazos. Si pudiera decirlo y eso se concretara, yo diría: ¡viva Gregorio Seltzer! Gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto. Si les parece, abrimos un espacio de preguntas, comentarios. También algo, si quieren agregar algo más, pues este es el momento. No sé quién. Pablo, tienes para varios días. Si hay preguntas, Sí. comentarios. Sí, pregunta. Yo tengo un comentario, soy Marta Durán de Huerta, soy socióloga, soy periodista y yo hice la investigación sobre Sandino en México en el departamento de Gregorio y Marta Seltzer, Gregorio Seltzer y Marta Ventura. Y a mí me consta que si no hubiera sido por Marta, no habría este archivo. Ella era la que estaba pendiente cada artículo del periódico. Apenas salía a recortarlo, archivarlo, organizarlo. Tenía todo el archivo en la cabeza, sabía dónde estaba qué cosa. Así es que, pues, yo no tengo más que agradecimiento y admiración por todos los Seltzer. Pues sí, muy bien. Soy Emiliano Valerini Casal. Bueno, primero que nada, ha sido una gran presentación, la verdad, escucharlos a ustedes sobre hablar de Gregorio Seltzer es muy importante. Y yo quería compartir una pequeña experiencia que tengo sobre el quehacer de una tesis doctoral sobre la intervención militar argentina en Centroamérica. Ese es el tema que yo hice en tesis doctoral y lo quiero compartir a partir de que Gregorio Seltzer fue una de mis fuentes evidentes, ¿no?, necesarias en la documentación de la investigación. Sin embargo, en Argentina, los grupos de estudio que se dedican a analizar Centroamérica no contemplan la hemerografía o la bibliografía hecha por Gregorio Seltzer porque no es contemporánea y es periodística, lo cual
llama muy poderosamente la atención, porque los estudios de la dictadura en Argentina, tú lo sabes muy bien, Pablo, han evolucionado tanto y se ha escrito tanto todo el tiempo que descartan a aquellos periodistas que en su momento documentaron, por ejemplo, la intervención militar argentina en Centroamérica, como fue el caso de Gregorio Seltzer. El primero en documentar estos hechos en artículos del periódico El Día es Gregorio, hablando primero del asesoramiento argentino en Bolivia en 1980 para el golpe militar de 17 de julio de 1980 y posteriormente el asesoramiento a Honduras, a Guatemala y a El Salvador. Pero bueno, mi comentario va en cómo en México se prioriza, se valora mucho más la obra periodística, histórica que tiene Gregorio Seltzer para todos nosotros, para todos nosotros, y en Argentina, en grupos especializados de Centroamérica, casualmente se la minimiza por ser periodista. No está, es cierto. Sí, pero yo matizaría un poquito, porque la gente, y aquí está Beatriz, los investigadores que llegan, yo conozco muchos, vienen a hacer estancias, etc. Un lugar en donde, pero como si fuera la Basílica de Guadalupe, es el archivo es un lugar de peregrinación en búsqueda de información. Es decir, muchísimos colegas de Uruguay, de Bolivia, de Chile, vienen a consultar el archivo. ¿Sí? Es probable, y ahí sí yo te doy la razón, de no detenerse en la obra, digamos, histórica de Gregorio. ¿Sí? Quizás efectivamente de manera muy injusta por considerarla una obra periodística. Pero hasta donde yo tengo contactos y esto, vamos, el archivo de Gregorio es una base documental central para las investigaciones, central. Y por supuesto los propios artículos de Gregorio que están en ese archivo, ¿no? Pero eso tiene que ver con otras cosas, con las corrientes historiográficas y la manera en que se ha ido, digamos, demeritando la fuente periodística para acrecentar el valor de las fuentes históricas y historiográficas. Tiene que ver con grillas de otro tipo, digamos, no Y también Blanche, que digo, pero está Irene. No, al final. Ah, perdón. Hola, gracias. Se siente bien bonito estar recordando a alguien tan entrañable, a este gigante que es Gregorio y que formó parte de nuestras vidas de una manera tan importante. A mí me pasa mucho lo de Humberto. Yo creo que la cercanía primero con las lecturas y después la cercanía con el personaje mismo es algo que fue muy determinante en la orientación que tuvo nuestra trayectoria como periodistas. En mi caso, pues, el interés por Centroamérica, que marcó, digamos, mi primera década y media de trabajo cubriendo los conflictos armados. Yo quería recordar, Pablo me hizo recordar mucho mis primeros años en el periodismo. Yo era redactora del Día y de la sección internacional, que tenía un prestigio muy especial, aparte del periódico, que era
priista y era lo que era, ¿no? La sección internacional realmente era lo único que había como lectura para los sectores progresistas de ese país. Yo ni siquiera me daba cuenta de eso, porque no sabía nada de nada. Era saliendo de la escuela mi primera experiencia laboral en un medio. Y bueno, era un momento de las derrotas en Sudamérica, uno tras una las dictaduras y uno tras otro, periodistas que iban llegando del exilio y algunos se iban incorporando también al periódico, ya había bastantes, y un día, una tarde, yo encontré que había como una conmoción en la sección internacional, porque iba a llegar a México Gregorio. No tenía ni idea de lo que eso podía significar. Pero también recuerdo otra cosa, que en el 75, creo que fue en el 75, la toma de la embajada en Managua, por el primer acto militar de los sandinistas que tuvo una dimensión internacional, un impacto internacional. Diciembre del 74. 74, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues empezaron a caer los cables, yo estaba de guardia, Managua, la toma, cerca de Navidad o en Navidad, de Nochebuena, una cosa así, pues unos sandinistas. Nadie de los mexicanos ahí tenía la menor idea de qué eran los sandinistas, pero es que había argentinos en la redacción, había compañeros argentinos que rápidamente pescaron la onda porque ellos sí sabían quién era Sandino y sí entendieron rápidamente lo que implicaba en ese momento, que eran los albores, digamos, de la insurrección sandinista, lo que implicaba esta acción militar. Yo solamente quería... Estaba Roberto Bardini. ¿Quién estaba? González Jensen. González Jensen. Espérate, ya había... Daniel Waxman estaba también, que no trabajaba en la redacción, pero llegó en friega, ¿no? Pues es que se llenó de gente el periódico, porque era lo importante. Yo recogí el cable y no tenía la menor idea. Pero ese, bueno, ese también es el aprendizaje y la deuda inmensa de corazón. Y después conocer al personaje, y siempre que fue tan generoso, y las visitas a su casa, y hasta me ponía a trabajar ahí para estar cerca de la fuente. Bueno, gracias. Gracias por esta noche maravillosa a las hermanas César, a Beatriz. Gracias. Bueno, yo quería, soy Janet, estoy emocionada, quería agradecer en primer lugar a Casa Centroamérica. Creo que mi papá estaría enojado o orgulloso o feliz de recibir. Lamentablemente es otra oleada de exilio. Parece que nuestro destino es andar con las raíces de un lado a otro, no las perdemos, las llevamos y las enraizamos. Y Casa Centroamérica es increíble, es un ejemplo de una nueva generación de exiliados, en este caso fundada por la matrices guatemaltecos, acoge a todos los centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, con un nivel de trabajo y un nivel de han profesionalizado el exilio. Porque además sin nada, chicos, chicas, solos con las familias en sus propios países sin poder volver, por ejemplo en el caso de Nicaragua, de Guatemala mismo, siguen estudiando, son licenciados, están sacando las maestrías, los doctorados. Es un trabajo impresionante. Muchísimas gracias. Gracias también a Pablo, a Beatriz, a Humberto. Cuando Beatriz decía, y bueno, tenemos fondos en el Camena, y Humberto donó un fondo, donó cientos de libros, donó su biblioteca de periodismo completo al Camena.
los invitamos, me permito ir al Camena, es dentro del plantel de la Universidad, de la UACM del Valle, Beatriz, hace 20 años, más de 20 años ya, 2005, cuando la universidad apenas formada adquiere los archivos de mi papá, mi mamá, o sea, adquieren a mi mamá los archivos, mi papá había muerto sí en el 91, era una oficinita con lo que empezó. Ahora es una construcción de 300 metros cuadrados, una casa propia prácticamente dentro del plantel universitario, con salas de conferencias, bibliotecas, lugares de estudio, hemeroteca, y del archivo inicial, que era la hemeroteca, ya no tenía libros mi mamá para dar después de la muerte de mi padre, era así este archivo de casi 3 millones de documentos. La mayoría recortes de periódicos, eso es un dato fundamental. Si se detienen a ver las fotos, mi papá en ninguna foto tiene un documento o un libro en la mano, tiene un periódico. La base, sobre la base de lo que decía también Pablo, sí, por supuesto, era un lector inagotable de libros, documentos, el archivo que tiene de las cartas. Yo todavía tengo en casa los álbumes de estampillas, él coleccionaba más estampillas, de los cientos de estampillas que le llegaban en los sobres con toda la gente, intelectuales, escritores, políticos, exiliados que se carteaban en el mundo. Ese archivo también de sus cartas también está en la UACM. Entonces es un dato, me parece muy importante, cómo logró de la prensa escrita, no había internet, ahora sería el investigador más feliz navegando. Él se iba todos los años con una maleta a la biblioteca del Congreso en Washington para fotocopiar los documentos que le podían interesar sobre la historia de Estados Unidos en relación con América Latina. Ahora creo que no podría salir de la pantalla, aunque falleció en agosto del 91 y había computadoras desde el 84, 85, él no quiso acceder a eso o no accedió. Pero bueno, el Camena realmente es una obra absolutamente sencilla, que construyó la maestra Beatriz Torres, y hay de ese, no había libros, el archivo de la donación de intelectuales, así como nuestro querido Humberto, hay ya casi, están llegando casi a los 30.000 libros de donaciones. Sí, y hemeroteca. Acabamos de recibir toda la biblioteca de Ceruti. Es decir, en filosofía, olvídense lo que tenemos. Es decir, aunque la universidad nos diera el dinero, esos libros no los podemos comprar. ¿Me entiendes? Es decir, es una biblioteca especializada, altamente especializada. Y lo mismo la hemeroteca. Pero ahí estamos, y estamos para todo el mundo, y está la página. Es decir, y a ti te consta y le consta aquí a los compañeros y a todo el mundo de que entren, los invitamos a que entren, que escuchen a Gregorio. Todas las grabaciones están debidamente clasificadas. Fueron 11 años de trabajo. O sea, es extraordinario. Si ustedes quieren escuchar a Gregorio, no que hablemos sobre Gregorio, es Gregorio hoy hablando. Miren esos 5 minutos que cogimos con Juan Manuel. Es decir, parece que lo grabaron ayer, pero así como eso son las 138 horas. Tomado de entrevistas, extraordinario. Y miren la calidad. Eso no lo hubiéramos podido hacer nosotros, porque son ingenieros de sonido, son equipos especializados, y lo que ha hecho, y además una cosa sumamente importante, lo que nosotros tenemos es lo mismo que tiene la fonoteca. O sea, el archivo sonoro ha quedado en el archivo de la fonoteca, en el archivo nacional de este país. Y los programas de radio que nosotros hicimos durante 3 años para Radio Nederland.
No. ¿Y el IMER? El IMER, que fue un concurso. Eso está. Un día nos llamaron y nos dijeron, tiene muchísima audiencia el programa, le queremos pedir 2 cosas. Seguir haciéndolo, lo hicimos durante 3 años, y que quede en el archivo del IMER. Ellos son varias radios, pero hay como una comisión que es la que determina y valora qué programas quedan en el archivo histórico. Así que, es decir, son archivos, pero que hemos ido haciendo otros archivos y que hoy día están en otras instituciones. O sea, a mí me parece que son logros, son cosas que hemos podido ir haciendo con trabajo y con dedicación permanente. Es decir, esto es nada de 6 horas ni de 8 horas, nada de esos cuentos. Hay que trabajar de lunes a domingo y hay que ser, yo digo, militantes de la memoria. Y si no, hay que dedicarse a otra cosa. Ya está. Y ya lo último, ya está absolutamente digitalizado todos los archivos, los artículos de mi padre, es absolutamente gratuito, accesible en internet. Pueden buscar Camena, C-A-M-N-A, para aclarar la dirección, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, absolutamente gratis, todo accesible a todos. Y lo último, ese archivo que eran los recortes de periódicos que mi papá se había traído de Argentina, ya en la biblioteca, en el barco diplomático que envió México con el canciller Castañeda en el 82, todavía estaba la dictadura argentina. Los libros fueron anaflaxo y los artículos de periódicos, o sea, todo el siglo XX está en esos recortes de periódicos que mi papá hacía todos los días, de la prensa que podía comprar, y los domingos mi mamá iba a Sanborns a comprar el New York Times, el Washington Post los domingos, se iba en un camión. Y durante 14 años, desde 1991 que mi papá muere, 92, hasta que lo adquiere en el 2005 la universidad, mi mamá pasó 14 años en ese departamento que nuestra querida Marta Durán Luján también iba. Cada vez que yo venía a México, allí estaba ella con mis papás trabajando en los archivos y ayudándolos. Durante 14 años mi mamá terminó de acomodar en unas cajas que eran de todo cartón, como 250 cajas, día por día, tema por tema, especializadísimo el archivo, en folders puestos así, con su nombre puesto a mano, durante 14 años, ella sola, con apoyo de los alumnos de posgrado que iban ahí a hacer su servicio social, de la Ibero, de la UNAM y de la UACM, no, de la UNAM y de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde él también dio clases. Y mi mamá, igual que mi papá, súper cariñosa y sencilla, les daba tortas, y nosotros les decíamos, mamá, te vas a quedar sin dinero. Decía, pobrecitos, si están estudiando y necesitan, ¿cuánto les dan por esta beca, no por esta pasantía? Y entonces, y ahí salieron 15, 20, 30 tesis también de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y bueno, hay por ahí, solo para decirlo, para que ninguno se confunda, por ahí hubo un intento de hacer que llegara a México, con la ayuda de Beatriz y de Humberto, una biografía que se hizo en Argentina de mi padre, que definitivamente cuando la vimos, tanto mi hermana Gabriela como yo la rechazamos, porque de forma muy mañosa, el autor en quien confiamos absolutamente, hasta en Buenos Aires yo le llegué a mostrar dónde habíamos vivido, cuál era nuestra casa, quiso hacer, hace unos años, hacer aparecer, ya lleva mi papá 34 años de muerto, que mi padre apoyaría ahora la dictadura de Ortega. Prohibimos definitivamente ese libro, le consta a Beatriz, íbamos a publicarlo en el Fondo de Cultura, directamente sentados ahí en el fondo, Humberto, Beatriz y yo, cuando vimos realmente lo que se pretendía hacer, prohibimos o dijimos,
están libres de publicarla, pero nosotros nos oponemos. Y por suerte el Fondo de Cultura, Sí, Paco Ignacio dijo, no vamos a enfrentarnos con las hijas de Seltzer y tienen razón, no se puede extrapolar un pensamiento. Entonces, para que no haya, por si alguien pueda decir que si hay una biografía, es totalmente apócrifa, así que ojalá que nuestra querida Ana se anime. Vamos a impulsarla. Muchísimas gracias.